todo el momento habla de lucha contra la corrupción, etcétera, que es un gabinete que no se presta para este tipo de acciones, pero ahora vemos cómo la prensa está ventilando el hecho de que él favorece a ciertas personas en la administración pública. Hablamos la comunicación en este momento, Katiuska, con el abogado penalista Andy Carrión, porque con él vamos a conversar sobre estas imputaciones que existen sobre el presidente del Consejo de Ministros. Investigaciones, claro que sí. Donde se señala que desde una oficina de la PCM se le requirió su hoja de vida, su documentación a una persona para que sea contratada en la PCM con una situación de direccionamiento directo, cosa que Alberto Otárola primero que rechazó y segundo también calificó, condenó la filtración de la información, porque él dijo que ese tiene carácter reservado y nadie lo puede divulgar. Muy bien, le damos la bienvenida al doctor Carrión. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Katiuska y Pedro, y gracias por la invitación. A usted, hay dos casos, ¿no? Son dos señoritas, Exitosa. Una se fue de vida y otra tenía otra orden de servicio en el Ministerio de Defensa. Alberto Otárola dice que no hay ningún tipo de delito porque la contratación no ha sido en PCM, en su oficina, sino en otros ministerios. ¿Cuál es su opinión frente a ello? Porque recordemos que la Fiscalía ya abrió una investigación preliminar en contra del Premier. Yo creo, y preliminarmente para señalarlo, Katiuska, de que este gabinete lentamente se está pareciendo al del gabinete del expresidente Castillo, por más de que el Premier se esfuerce en negarlo. Y debemos de señalar respecto al caso en concreto de que el correo que acaba de salir y lo ha ventilado la prensa es un correo que, si bien es cierto, no indica de que la señorita haya sido contratada en la presidencia del Consejo de Ministros, pero ya denota el interés que existe en esta presidencia del Consejo de Ministros de proceder a contratarla. Si bien es cierto, no se le contrató en esa institución, sí se le contrató en otra entidad. Y hay cierto modus operandi ya que uno puede identificar no solo con este caso, sino que en el caso parecido, previo, por el cual ya la Fiscalía también ha abierto una investigación en contra del Premier Otárola. Así es que yo creo que aquí también ameritaría una investigación, si bien es cierto no se cumplió con la contratación, sí denota un delito que aquí, desde mi punto de vista, debería de investigarse, que es el del interés indebido por parte del funcionario público, que en el ámbito del derecho penal se denomina negociación incompatible. Claro, pero doctor Carrión, ¿hasta qué punto este hecho de que la segunda persona presuntamente no fue contratada, esta la que pidieron su documentación a través de un correo electrónico, ya termina eximiendo de responsabilidad a los que enviaron el correo como al propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola? Bueno, esto en rigor no exime de responsabilidad el hecho de que no se haya perfeccionado la contratación, porque también hay muchos otros casos, incluso con sentencias condenatorias, donde finalmente no se llegó a perfeccionar el contrato. Exitosa. Pero lo que sí existe es un interés, que eso es precisamente lo que tiene que investigarse, pero este interés indebido en tratar de favorecer a una persona dentro de las instituciones públicas. Y yo creo que ese sí es el marco en el cual debe de investigarse este caso vinculado al Premier Otárola. Y una de ellas es una contratación por orden de servicio en 2 ocasiones, lo cual suma cerca de 54.000 soles. Frente a ello, ¿la investigación es solamente para el Premier y para la persona imputada o para las autoridades que tenían conocimiento de esa contratación y que trabajaron con ella? Bueno, aquí también debemos de señalar cuál es la mecánica propia de la comisión de este tipo de delitos, ¿no? Si bien es cierto, se encuentra investigado por el caso precedente el Premier Otárola, también podría abarcar algunas otras personas que hayan favorecido a esta trabajadora con esta contratación irregular. Además de que esta persona también asumió el encargo en el eventual supuesto de que, por ejemplo, se estaría configurando un nombramiento ilegal en el cargo. Y las demás personas, por ejemplo, las que directamente han contratado o emitido esas órdenes de servicio, también deberían de ser investigadas, o por lo menos ahora, tal como lo está haciendo la Fiscalía, ser convocados como testigos para que puedan ellos deponer ante la Fiscalía si es que recibieron, por ejemplo, algún tipo de indicación o algún señalamiento por parte del primer ministro. Y es así como eventualmente en la administración pública se trafica también influencias, ¿no? Porque debemos de tener en cuenta que no es que el Premier directamente contrata a esta persona, sino que más bien se vale de ese puesto para poder influenciar en algunos otros funcionarios de cara a la contratación de esta persona. Sin embargo, no sé hasta qué punto, doctor Carrión, podríamos decir que el pez por la boca muere en el caso de Otárola, porque él en su primera respuesta frente a esta amiga suya que terminó siendo contratada indebida y que facturó por más de 50.000 soles, él señaló en su defensa, ¿qué cosa quieren? Era una reunión transparente. ¿Qué cosa quieren? ¿Reuniones a escondidas, a puertas cerradas?
como se hacían antes, casi asumiendo un papel como de jefe de recursos humanos que tenía que entrevistar a quien tenía que ser contratada por la PCM. Claro, debemos de recordar ahí, Pedro, de que más bien fueron estas indagaciones a raíz de las visitas a diversas instituciones públicas que destaparon toda esta organización o supuesta organización criminal aún que lideraría el expresidente Castillo, en la que nosotros apreciábamos cómo personas visitaban a los ministerios y posteriormente salían con contratos bajo la mano. Y eso es precisamente lo que ha activado las alertas a raíz de transparentar la función pública. Yo entiendo de que al premier Otárola le molesta mucho que la prensa esté indagando, pero estamos indagando y ustedes lo están haciendo la cosa pública y debe de haber un manejo transparente de la misma. Es más, ¿no? El propio premier Otárola en su oportunidad señaló de que no las conocía, de que únicamente había tenido una reunión previa, pero que meramente protocolar, pero luego salió a declarar una de las implicadas señalando de que era su amiga, ¿no? De que incluso ya tenían años de contacto con el premier. Entonces, yo creo que eso desdice mucho de la postura del premier. En ocasiones parece un poco intransigente de que la prensa esté indagando la cosa pública, pero esa es la labor, esa es la función que se tiene que hacer y que ha originado las investigaciones que ahora están en curso. Y él no solo denuncia que la prensa indague esta información, sino habla de exigir algún castigo para el fiscal que filtró esta investigación a la prensa nacional. Frente a ello, Alberto Otárola puede hacer algo al respecto, porque es un problema que siempre le fastidia a los políticos, pero es parte del oficio, del periodismo, la investigación y conocer lo que pasa. Por supuesto, y es gracias a la prensa que más bien estamos conociendo estos hechos. Si bien es cierto, el premier señala de que estos documentos deben de permanecerse en reserva, ¿no? Y no deben de ser publicados por la prensa, ello no es en rigor así, porque también nosotros, cuando alguien es contratado, podemos tener un acceso a la información pública y cualquier ciudadano puede solicitar a la institución, por ejemplo, incluso el CV que ha aportado en su oportunidad para el contrato, todo el procedimiento de la contratación. Es decir, el premier tampoco es que tenga razón. Todo tipo de contrataciones en el Estado deben de ser públicas y lo que ha hecho la prensa es primero su labor y en segundo lugar también advertir de ciertas irregularidades en las que estaría implicado el propio premier Otárola, porque todo el momento habla de lucha contra la corrupción, etcétera, de que es un gabinete que no se presta para este tipo de acciones, pero ahora vemos cómo la prensa está ventilando el hecho de que él favorece a ciertas personas en la administración pública y eso ha meritado que ya la propia fiscalía, no la prensa, sino la propia fiscalía abra investigaciones en contra del premier. Pero doctor Carrillo, me quedo con una preocupación y le soy bien sincero. ¿Por qué? En el tiempo de Martín Vizcarra, de Pedro Castillo, de Sagasti, de Merino, no podemos contar por los 5 días de gobierno que tuvo. Pero cuando se hacía una denuncia periodística, la fiscalía caía. Ya, y tenemos cada cierto tiempo intervenciones fiscales constantes. Pero nos quedamos en eso. Nos quedamos en la mera información de la intervención, allanamiento, incautación de documentos, y ahí quedó. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el caso Richard Swing, el tan sonado caso Richard Swing en tiempos de Martín Vizcarra, cuando fue contratado a esta persona de forma irregular? El Ministerio de Cultura. Y que llegó la fiscalía, llegaron peritos, se levantaron información de registros borrados de la computadora de acceso a Palacio de Gobierno. Ya, ahí quedó. Pero, ¿en qué van las investigaciones? ¿De qué sirve que se empiece una investigación la misma si nunca va a terminar? Martín Vizcarra hace poco fue beneficiado con esa llamada ley Soto, que le salvó de una condena posible de 6 años por un caso en Moquegua, porque él se acogió por el tiempo que venía siendo llevada la investigación y finalmente el Poder Judicial le dio la razón. Y hay otros casos más que podrían beneficiar a tantos políticos funcionarios si es que se excede en el plazo de investigación a la Fiscalía. ¿En qué estamos con tantos casos que va abriendo el Ministerio Público? Y eso es algo que se debe de señalar tal como lo estás haciendo, Pedro, porque el éxito del trabajo fiscal se debe de medir por el número de sentencias condenatorias que se obtiene respecto a una investigación. Y no debe medirse el éxito por las intervenciones pues aparatosas, ¿verdad? O mediáticas, tal como tú estás señalando, de visitar a un ministerio, pedir la documentación, y como en el caso Swing, por ejemplo, que no quede en nada, ¿no? Es más, Pedro, en el caso de Richard Swing, incluso la Fiscalía solicitó una prisión preventiva que le fue denegada.
¿no? Y el éxito no vale por la prisión preventiva, sino si es que ha obtenido al día de hoy una sentencia condenatoria, o si en su defecto, por la inacción e inactividad fiscal, por ejemplo, también los imputados pueden acceder a la prescripción de sus casos, como el que tú mencionaste, el de Martín Vizcarra, que estaba acusado por el delito de negociación incompatible, que tiene una pena de 6 años. El delito se cometió el 2011 y esto ya habría prescrito simplemente el 2021, ¿no? 10 años ha transcurrido, Pedro, desde que se inició la investigación y no se pudo obtener una sentencia o condenatoria o absolutoria, dependiendo del criterio que el juez hubiera utilizado en este caso. Entonces, son muchas variables que lamentablemente no aportan al éxito de los casos. Así es, y siguiendo con lo mencionado, la Fiscalía allanó el Congreso para revisar la planilla de los trabajadores, justamente por el caso de la congresista Roseli Amuruz, que habría contratado a personas cercanas, incluso la hermana de su pareja, el excongresista Paul García Oviedo. ¿Qué va a pasar con esa investigación de la Fiscalía? ¿O solamente seguían porque es un caso bastante mediático? Bueno, este precedente también lo hemos tenido ya con el caso de Betsy Chávez, que también había influenciado para contratar a personas, entiendo de su expareja o pareja, para que trabajen en la administración pública. Y eso evidentemente amerita ser investigado. En este caso, en contra de la congresista, ya se ha abierto una investigación por el delito de negociación incompatible y veamos si es que esta investigación también es exitosa, porque también, y eso no lo debemos de olvidar, la Fiscalía abre muchas investigaciones, pero finalmente no se obtienen sentencias condenatorias. Entonces ahí hay una variable importante que debemos advertir, ¿no? O simplemente se dejan guiar por la importancia del personaje, o realmente también tipifican muy bien o no los delitos, porque por ejemplo, en la investigación que se le abrió al premier Otárola, el delito investigado es el delito de colusión. Y desde mi perspectiva ese no es un delito que realmente se haya configurado en este caso, sino más bien eventualmente el delito de tráfico de influencias o el delito de negociación incompatible, en la que el funcionario público demuestra un interés indebido en favorecer a un tercero. Así es que también hay gran responsabilidad de la Fiscalía, no solamente al abrir muchas investigaciones que no culminan con una sentencia condenatoria, sino también la deficiente calificación del delito a la hora de abrir investigación, que en rigor podría en ocasiones favorecer al propio investigado. Y en esa línea, doctor Carrión, para terminar por mi parte, si se exceden en plazos de investigación desde el Ministerio Público, se corre el peligro de que estos procesos sean archivados, declarados sobreseídos, debido a que los imputados pueden apelar y ya se excedió el tiempo, ya hay mucho tiempo que me están investigando, no hay condena, no hay ni siquiera requerimiento, ya que me archiven el caso como Martín Vizcarra ha sido beneficiado hace poco. Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, advertimos una inacción por parte de los fiscales, ¿no? Y también para graficar muchos ejemplos concretos, ¿no? Hay ocasiones en las que la Fiscalía, por ejemplo, solicita prisiones preventivas por el plazo máximo de 36 meses, pero resulta que recién al mes 34 o mes 35 están investigando realmente como debe de ser, apretando el acelerador. Y eso sucede también en muchos otros casos, como incluso los que ahora estamos comentando. No es dable, digamos, que los casos prescriban, ¿no? Eso se debe naturalmente a la inacción propia de la Fiscalía y también del Poder Judicial, que deben de acelerar los pasos de cara a obtener o bien una sentencia condenatoria o bien una sentencia absolutoria en caso no llegan a la persuasión de la comisión de un delito. Bien, gracias a Andy Carrión, abogado penalista. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches.